Marcos capítulo 10. Como dije, comenzamos la serie Una sola cosa la semana pasada. Vimos esa única cosa que buscamos. Y hay una declaración que hice la semana pasada que va a sostener toda esta serie. Y si nos equivocamos en esto, si desalineamos nuestras prioridades, vamos a equivocarnos en todo lo demás. Y la declaración que hice fue esta. Cuando haces de lo único tu única prioridad, Él se encarga de todo. Díganlo una vez más. Cuando haces lo único tu única cosa, Él se encarga de todo. La única cosa es Jesucristo. La semana pasada vimos la historia de María y Marta. Cómo Marta estaba agobiada, cargada con todas las cosas que tenía que hacer. No es que lo que hacía estuviera mal, sino que su enfoque estaba en lo incorrecto. Su razón estaba equivocada. Y cuando la comparas con María, que vino a Jesús y dijo, «Dile que me ayude». Y Jesús respondió, «Ella ha escogido la mejor parte». Ella eligió lo único más importante que todo lo demás, conocer a Jesucristo. Esta semana veremos a un hombre que, a primera vista, parece tenerlo todo en orden. Pero Jesucristo mismo mira a este joven y le dice lo que le falta. Marcos capítulo 10. Comenzamos en el versículo 17. Es un pasaje muy conocido que todos sabemos. Todos conocemos esta historia. Comencemos a leer. Marcos capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice, y saliendo él al camino vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Recuerda, cada vez que veamos esa frase, una cosa, en esta serie, quiero que la subrayes o la marques. Presta atención a lo que está por decirse. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, toma tu cruz y sígueme. Y entristecido por esas palabras, se fue afligido, porque tenía muchas riquezas. Y Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió de nuevo y les dijo, Hijos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al inicio de esta historia, en el versículo 17, este joven,
A quien llamamos el joven rico, es un título que nosotros le damos. La Biblia no registra su nombre. La Biblia no nos da mucha información sobre él, más allá de lo que vemos aquí en el texto. Sabemos que es un hombre rico. Lo podemos ver por sus palabras, y creo que el mismo Jesús lo sabe y habla de ello. Sabemos que es un hombre religioso, un hombre que seguía las reglas al pie de la letra. ¿Conocen ese tipo de persona? No pueden. No pueden evitar seguir las reglas. Ian, por ejemplo, lo amo. Él sigue las reglas. Hubo un momento en que me encontré con un artículo que decía que los niños que ven Bob Esponja bajan drásticamente su coeficiente intelectual. Era un estudio real. Pero aquí está el detalle. ¿Confirmé esa información? No. Solo con leerlo fue suficiente para decir nada más de Bob Esponja. Y así, durante la mayor parte de su niñez, Ian no podía ver Bob Esponja. Permítanme decir algo. No había ninguna razón bíblica ni escritural para eso. Era simplemente, quiero que mi hijo sea más inteligente que yo. Sé que no es difícil lograrlo. No es una meta muy grande, ¿verdad? Pero quiero que sea más listo que yo. Así que dije, no Bob Esponja. Luego fue a casa de su primo años después, ya con esa regla establecida, y se volvió loco porque pusieron Bob Esponja. No puede ver Bob Esponja. Es un seguidor de reglas. Me gusta pensar que este joven rico también lo era. Seguía la ley al pie de la letra, desde su juventud. Y cuando se acerca a Jesucristo, noten cómo lo hace. Viene corriendo. La Biblia dice que uno vino corriendo. Él corría directo hacia el Salvador. Eso es una buena manera de acercarse a Jesús, con urgencia. Necesito llegar a Jesús. Así me gusta, cuando la gente viene con urgencia a Jesucristo. Eso me llena de alegría. Pero el hecho es que venir con urgencia no garantiza que lo vas a recibir. Porque este hombre vino con urgencia. Corrió. Dice que vino uno corriendo. Y no solo vino corriendo, sino que cuando llegó a él, se humilló, se arrodilló, se postró de rodillas ante él. Tuvo el enfoque correcto. Dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios, para heredar la vida eterna? Hizo la pregunta correcta, pero no estaba listo para la respuesta. Y creo que hay muchas personas que están sentadas en la iglesia, asisten a la iglesia, son miembros de la iglesia y confían en las obras que hacen. Dependen de los miembros para sostenerse. Y lo importante es que quizás ni siquiera sea un pensamiento consciente lo que están haciendo. No se despiertan cada día diciendo, confío en mi membresía de iglesia para llegar al cielo. No se despiertan diciendo, necesito esforzarme más para llegar al cielo. Pero cuando les preguntas en qué confían, parece que algo falta. Oye, hermano, ¿por qué vas al cielo? ¿Qué? ¿Ves lo que hago aquí?
Esa no es mi pregunta. Llevo 30 años en esta iglesia. Eso no es mi pregunta. Están confiando en algo que nunca fue hecho para llevarlos a donde quieren llegar. Vemos lo mismo en este joven, él. Está confiando en sus obras, en seguir las reglas, en su riqueza, en las cosas para llegar al cielo. Y Dios, Jesucristo mismo, está a punto de sacudir su mundo. Aquí está el problema. La Escritura nos da un diagnóstico muy claro en Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Ian, ¿puedes mostrarlo? ¿Dónde está, Siggy? Jeremías, capítulo 9. Pueden ir a Jeremías, capítulo 9. No lo puse en mis notas. Capítulo 9, versículo 23 dice esto. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría. Aquí Dios habla específicamente en este pasaje. Habla sobre redención y salvación. ¿Y qué dice? Que no se gloríe el sabio en su sabiduría. ¿Qué nos está diciendo? No importa qué tan listo seas. Dice, que no se gloríe el poderoso en su poder. No importa cuán fuerte seas. Que no se gloríe el rico en sus riquezas. No importa cuánto dinero tengas, sino gloríese en esto, en que me entiende y me conoce a mí. ¿Quién soy yo? Es Jehová Dios, que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor, que ejerzo misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. No podemos depender de lo que sabemos, de lo que hacemos, ni de lo que poseemos para entrar al cielo. Lo único en lo que podemos confiar es en conocerlo a Él, Jesucristo. Jeremías nos muestra el error del joven, pero Gálatas capítulo 2 versículo 16 también lo confirma. Miren esto. Gálatas capítulo 2 versículo 16. La Biblia dice, el hombre no se justifica por las obras de la ley, no importa cuán bueno sea siguiendo reglas, sino por la fe en Jesucristo, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? Solo importa Jesucristo. No es cuán inteligente eres, ni cuán fuerte, ni cuánto tienes, ni cuánto obedeces las reglas. Solo Jesús nos lleva al cielo. Y si confiamos en cualquier otra cosa, Isaías clava el clavo final. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todos somos como cosa inmunda, y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Nada bueno.
Lo que tenemos no es bueno, y lo mejor que tenemos está sucio. Este hombre lo dio todo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice, conoces los mandamientos. Noten, Jesucristo solo citó 6. Citó solo los últimos 6 de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ya había violado los primeros 4. Cumplía los últimos 6, pero los primeros 4 eran su problema. ¿Por qué? Los primeros 4 mandamientos tratan nuestra relación con Dios. Los últimos 6 tratan nuestra relación con los demás. No tenía problema con cómo trataba a otros. No tenía problema con no matar. No tenía problema con no robar, no codiciar, no cometer adulterio, no dar falso testimonio. Su problema era amar a Dios más que a todo lo demás. Ese era el punto central. Eso era lo que le faltaba. ¿Cómo responde Jesucristo a esto? Fíjense lo que Jesús le dice que haga. Fíjense lo que le dice. En el versículo 21 dice algo notable. Lo primero que dice es, ve tu camino. Ve tu camino. ¿Por qué? Quiero que entiendan. Cada mandato que Jesús le da en este versículo trata un ídolo específico en la vida de este hombre. ¿Qué dice? Ve tu camino. La idolatría con la que luchaba era la fe prestada. Dependía del linaje de su familia. Necesito que entendamos esto. La decisión de seguir a Cristo, la salvación, es un asunto personal. No es algo en lo que puedas depender del linaje de tu familia para llevarte allí. No importa cuán buen pastor haya sido tu padre. No importa si tu abuelo era predicador bautista. No importa si era diácono bautista. No importa si tus padres te llevaban a la iglesia cada domingo por la mañana, cada domingo por la noche, cada miércoles por la noche, cada avivamiento y cada reunión de jóvenes. Eso está bien. Son cosas buenas, y como padres debemos hacerlas. Me alegra que mis padres lo hicieran. Pero escúchenme, eso no es la razón por la que voy al cielo. No puedo depender de la fe de mi familia. No puedo depender de la fe de mi padre o de mi madre. Mi fe tiene que ser mía. Debo seguir mi propio camino. Si voy a encontrar el camino, tengo que hallarlo y elegir recorrerlo por mí mismo. Él dice, ve tu camino. Ve. Ezequiel 18, versículo 20. Búscalo. Dice, el Hijo no cargará. Miren lo que dice. Esto es la Biblia. Es la palabra de Dios. Dice, el Hijo no cargará la iniquidad del Padre, ni el Padre la del Hijo. Pero fíjense en lo que sigue. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. ¿Qué nos dice esto? Tus pecados son tuyos, no son los pecados de nadie más. Son tuyos. No vas al infierno solo por la naturaleza pecaminosa de Adán que vive en ti. Esa es una razón. Vamos al infierno por ambas cosas, porque tenemos una naturaleza de pecado y porque hemos elegido los pecados que hemos cometido.
El pecado de tu padre no es lo que pesa sobre ti. No me malentiendas. Las maldiciones generacionales son reales, pero no son lo que mucha gente cree. Como si no tuvieran otra opción, mucha gente usa eso como excusa para lo que hace. Tienes una elección. Tú agarraste esa botella. Le escribiste a esa mujer. Hiciste esa cosa. No porque la sangre de tu padre te obligó, sino porque tú lo elegiste. Lo elegiste. Nadie te torció el brazo. Nadie te lo impuso. Lo elegiste. Y aquí está la clave. Esto es lo que necesitan entender. Él dice, la justicia del justo recaerá sobre él. Pero acabamos de leer en Isaías que nuestra justicia es como trapos sucios. Aquí está la clave. No necesito depender de mi propia justicia para llegar al cielo, porque la Biblia dice que aquel que no conoció pecado se hizo pecado, para que la justicia de Dios fuera imputada sobre nosotros. No dependo de mi justicia, dependo de la de Él. No solo vemos en Ezequiel que es una decisión personal, sino que la Biblia dice en Juan 3:3. Juan 3:3. Jesús respondió y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuchen. He estado revisando nuestra clase de nuevos miembros y el libro que les damos, y encontré que le falta algo. Y queremos asegurarnos de que cada nuevo miembro entienda claramente dónde estamos en doctrina y verdad. Y hay dos cosas que debemos tener claras. Primera, la Biblia es la autoridad final. Y permítanme decir esto, no es solo la autoridad final, es la autoridad primera. La Biblia es lo primero y lo último a lo que debemos acudir cuando tenemos preguntas de vida. Lo segundo que debemos entender y fijar es el Evangelio. Probablemente el pasaje del Evangelio más grande, el que lo expone de manera tan clara y sencilla. Juan capítulo 3. El mismo Jesús nos da el mayor ejemplo de salvación de almas que jamás existió en Juan capítulo 3. Y lo primero que le dice a este hombre es, debes nacer de nuevo. Tienes que hacer mejor, Nicodemo. Vivir mejor, caminar mejor, hablar mejor, conocer más la Biblia. No, no, no. Él dice que debes nacer de nuevo. El problema es que tú no puedes darte un nuevo nacimiento. No puedes solo. Un bebé no se da a luz a sí mismo. Algunos piensan que hay casos en que sí. El bebé sabe cuándo viene, pero tienes que estar listo, porque si no haces lo necesario, ese bebé no va a vivir. Ese nuevo nacimiento es algo espiritual. Es concebido por el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. No es algo que tú o yo podamos hacer solos. No solo necesitamos el nuevo nacimiento, necesitamos ser rejuvenecidos. Necesitamos ser vivificados. La Escritura nos dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados.
y un hombre muerto no puede resucitarse a sí mismo. No puedes. Se necesita una fuerza externa, una fuente externa, para revivir a alguien que está muerto. Y cuando hablamos de muerte espiritual, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Debes nacer de nuevo. Es una decisión personal. La iglesia, una elección personal. Es una relación personal. Él dijo, ve tu camino. No solo le dice que se vaya. El siguiente mandato es, vende todo lo que tienes. Cuando le dice vete, confronta el ídolo de la fe prestada. Pero cuando le dice, vende todo lo que tienes, confronta el ídolo de confiar en las posesiones. Algunos de nosotros no queremos admitirlo, pero eso es lo que hacemos. Y aquí está la clave. Hasta los cristianos hacen esto. Confiamos en Dios para la salvación, pero no para manejar nuestra vida. Están callados porque saben que estoy a punto de pisar callos. Confiamos en Dios para salvarnos, pero no confiamos en Él para manejar nuestra vida. Y esto es lo que parece. No quiero dar en la ofrenda porque si doy, no puedo pagar mis cuentas. Si pongo el diezmo, no me alcanza. Pero escuchen esto. Ese dinero es de Él. Le pertenece. Y cuando no lo das, perderás la bendición que Él tenía para ti a través de tu obediencia. Esto no lo voy a decir. Antes era así. No voy a decirles que Dios lo va a obtener de una forma u otra. No. Pero perderás la bendición. Ha habido momentos en que nos hemos sentado y ha surgido el tema de si diezmamos o no. Y esto es lo que digo cuando surgen esas conversaciones. Porque bueno, no podemos pagar esta cuenta, no podemos pagar aquella cuenta. Y ha habido momentos en que simplemente dijimos, vamos a diezmar y vamos a confiar en Dios. No es que alguien nos enviara mucho dinero. De repente estamos ahí, pagando cuentas, viviendo la vida, y llegamos a un punto en que ese dinero debería haberse acabado hace mucho tiempo. Y revisaremos la cuenta bancaria. ¿De dónde vino ese dinero? Porque Él lo hace rendir. Porque Él puede hacer eso. Puede hacerlo rendir mucho más de lo que yo puedo. A veces voy manejando y traigo ese billete de $1, o de 5, o de 20 en el bolsillo, y veo a un tipo que conozco, lo veo todo el tiempo. Sé en qué anda. Sé que está en su sistema. Sé lo que probablemente hará con el dinero. Pero siento esa voz insistente en mi mente que dice, dáselo. Dáselo todo ahora mismo. Han escuchado el argumento. Solo lo vas a malcriar. Eso no me corresponde a mí. Eso es entre él y Dios. Solo sé que Dios dijo, dalo. Y no darlo sería desobedecerle al Espíritu Santo. Y no se trata de recibir una bendición. Se trata de ser una bendición porque Dios me lo ordenó. Si me aferro al dinero porque no creo que Dios puede cumplir su palabra, la pregunta es, ¿realmente confío en Dios?
¿Realmente estoy poniendo mi fe en Dios para que haga lo que dijo? Dar ya sea a alguien en la calle, poniendo en el plato de la ofrenda o escaneando el código QR que tenemos allí. Lo que importa no es qué pasa con el dinero después. Lo que importa es que Dios te lo dijo y tú obedeciste. Ya sea que des en la calle o en la iglesia, no es un acto arbitrario. Es un acto de adoración. Es un acto de adoración y un ejercicio de fe cada vez que das. Y no hablo solo de dinero, aunque es un ejemplo fácil y rápido. Hablo de tu tiempo, el recurso más valioso que tienes. Tu tiempo nunca lo recuperarás. Dar tu tiempo es un acto de fe. Dar tu talento es un acto de fe. Usar tu don espiritual para la iglesia es un acto de fe. ¿Estás dispuesto a darlo todo a Dios porque confías en Él? ¿O te aferras a los recursos porque confías más en ellos que en quien te los dio? Él dijo, ve, vende todo lo que tienes. Voy a saltar algunos pasajes. Vamos al siguiente. Número 3. Dijo, da a los pobres, da a los pobres. ¿Cuál es el ídolo que enfrenta aquí? Está enfrentando el orgullo. En los tiempos que vivimos, Dios confronta nuestro orgullo. Esto es lo que hacemos. Hacemos cosas por los demás cuando podemos tomarles una foto y subirla a las redes sociales. Dices que no tienes redes sociales, pero si las tuvieras, sé perfectamente lo que harías con ellas. Lo contamos. Si no tenemos redes sociales, lo decimos de todas formas. Adivinen qué hice. Hacemos buenas obras para sentirnos bien con nosotros mismos y superiores a quienes creemos que no las hacen. Es orgullo. Hemos hecho de nuestro ego un ídolo. Soy culpable. Y si son honestos, la mayoría también son culpables. Dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, a quienes lo necesitan, no para recibir reconocimiento, sino porque ellos necesitan ayuda y tú tienes los medios. Noten lo que no dije. No dije, den a los pobres, den a los necesitados para que Dios los bendiga. Si esa es su motivación, tienen la motivación equivocada. No debemos trabajar solo para que Dios nos bendiga. Debo servir, trabajar y ayudar porque quiero ser obediente y porque la gente lo necesita. Eso es. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice esto: a los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas inciertas. Noten lo que dice: riquezas inciertas, tus posesiones.
Si pones tu confianza en tus posesiones, eso es terreno inestable, porque puede que no duren para siempre. Dice, no confíen en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, prontos a dar, dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para el tiempo venidero, para que echen mano de la vida eterna. Esto no es socialismo. El socialismo te quita el dinero a la fuerza y se lo da a otro. No es eso. Esto es voluntario. Esto es yo distribuyendo voluntariamente los recursos que Dios me ha dado para ayudar a los necesitados. Déjenme ser muy claro. Iglesia, escúchenme. Nunca debe haber una sola persona en nuestra iglesia que luche para llegar a fin de mes. Herí los sentimientos de alguien porque piensan que soy comunista. Escúchenme. No soy yo quien habla. Es la Biblia. Es un principio bíblico que necesitamos atender y practicar. Pero muchos de nosotros somos demasiado tacaños con nuestro dinero, con nuestras finanzas, y no queremos ayudar a otros porque disfrutamos teniéndoles esa ventaja sobre ellos. Nunca debe haber una sola persona, un solo miembro de nuestra iglesia que sufra necesidad mientras otros vivimos en abundancia. Ni uno. Pero muy seguido eso pasa. Necesitamos reunirnos para ver cómo ayudar a alguien. Muéstrame dónde dice eso en la Biblia. No lo hicieron. La necesidad estaba presente. La atendieron. Eso fue todo. Amigos, no tienen que creerme. No importa lo que piensen de mí. Eso está en las Escrituras. Y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Lo que hizo la iglesia del primer siglo. La iglesia de Jerusalén en el libro de Hechos. Se servían los unos a los otros. Y en algún momento rechazamos esa práctica, como si no fuera bíblica. Y hemos dejado que el mundo tome principios bíblicos, los tuerza y corrompa, hasta el punto en que ahora los rechazamos por completo, basándonos en una visión política distorsionada. ¿No me crees? Bien, estúdialo, mira las escrituras, léelo tú mismo. Nunca debería aquí haber un solo hijo de Dios en esta iglesia que pase necesidad, que luche para sobrevivir, mientras los demás estamos bien. Ni uno solo. Proverbios 19, versículo 17. El que tiene misericordia del pobre le presta al Señor, y lo que ha dado, ¿no se lo pagará? Esa es la promesa de Dios. Si cuidas de sus hijos, si atiendes a los necesitados, Él mismo te recompensará. Dijo, ve tu camino, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Escucha esto, toma tu cruz. Pero el ídolo que se confronta aquí, iglesia, es el ídolo de la comodidad, el ídolo de la autopreservación. Me han escuchado decirlo 1000 veces. El confort mata. El confort mata. Ya lo sé. Escuchen, fui al médico hace poco. Me subí a la báscula.
Marcó 200 libras. Y dije, no, eso no va a pasar. Me pregunté, ¿cómo llegué ahí? Me acomodé. Me acostumbré a no hacer nada. Me acostumbré a sentarme y no hacer nada más que escribir en ese teclado. No podía controlar mi pulso. No me sentía bien. Algo estaba mal en mí y lo sabía. Y cuando me subí a esa báscula, fue evidencia de que necesitaba dejar de permitirme estar cómodo. Aquí está el problema. Tenemos miembros de iglesia que están sentados en una banca, acostumbrados a estar sentados y que no quieren hacer nada más. Están cómodos. Pero el cristianismo nunca fue sobre estar cómodos. El Evangelio es ofensivo, y así debe ser. Tu testimonio es ofensivo, y así debe ser. Quieres servir a Dios. Quieres ser el cristiano que Dios te llamó a ser. Quieres ser el hombre, la mujer que Dios te llamó a ser. Necesitas tomar tu cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús habla y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está la cosa, y lo he dicho antes. Hay una diferencia entre ser un converso y un discípulo. Eso es lo que hace la gente. Van a la iglesia, y les doy el beneficio de la duda, se salvan. Y luego salen y le dicen a todos que son cristianos. Pero no lo viven. No viven como cristianos. Solo llevan el nombre. El problema es que ser cristiano significa ser como Cristo. Y Cristo dijo, si vas a seguirle, debes tomar tu cruz y seguirle. No es un camino fácil, es un camino difícil, duro, incómodo. Si vas a ser cristiano, debes tomar tu cruz y seguirle. Pero es cómodo sentarse en las bancas. Pablo lo escribió así. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por causa de Cristo. Nos da la razón por la que debemos buscar esta vida. Dice, y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Pablo rechazó todo consuelo. Rechazó todo consuelo. ¿Por qué? Para conocer a Cristo, para morar en ese conocimiento. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 dice esto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y si quieres ser el hombre o la mujer que Dios te llamó a ser, debes tomar tu cruz y seguirle. Lo que nos lleva al punto número 5. Él dice, sígueme, sígueme. ¿Cuál es el ídolo que es confrontado?
Es el ídolo de autonomía. Es nosotros. Es el ídolo de decir, yo controlo mi vida, Dios, no te necesito. Juan 14:6 dice esto. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás crees que lo tienes todo, que conoces todas las respuestas. Pero llegará un día en que serás forzado a no solo conocer la verdad, sino a mirarlo directo a los ojos. Y en ese día, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Síganme. ¿Quieres vida eterna? Eso requiere seguirle. Requiere abandonar y rechazar todo lo demás. Rechaza las riquezas, las posesiones, los títulos, el linaje, todo lo que el mundo dice que te hará prosperar. Lo rechazas todo y sigues a Cristo. Pones tu fe y tu confianza en Cristo. Escuchen esto. Cuando lo único se vuelve lo esencial, Él se encargará de todo. El joven rico se fue triste, aferrado a sus ídolos, sin querer ceder. Y Jesucristo responde la pregunta que sus discípulos tenían, porque estaban asombrados. Estaban asombrados. Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió de nuevo y les dijo, hijos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Nótese que no dijo los que tienen riquezas, dijo los que confían en las riquezas. No es pecado tener riqueza. Dios quiere que tengamos riqueza, porque con ella podemos hacer más por su reino. La riqueza en sí no es pecado. El pecado es cuando confiamos más en las riquezas que en Él. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y quedaron atónitos. En gran manera, dice la Biblia, diciéndose entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Si los ricos, los poderosos y los influyentes no pueden hallar el camino a la vida eterna, ¿qué esperanza nos queda a los demás? Es una pregunta difícil, trae duda a nuestras mentes, pero noten lo que dice Jesús. Él le da la respuesta. Y Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Cuando ese hombre rico, ese que sigue las reglas, ese hombre poderoso e influyente,
finalmente deja de confiar en los ídolos y se somete y confía en Dios, lo imposible se vuelve posible. Porque cuando haces de Él tu única prioridad, Él se encarga de todo. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5 dice esto: Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, noten la transición. Éramos muertos en transgresiones y pecados. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Pero, pero el versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. ¿Eres salvo? Romanos 3:23 dice esto: Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que te falta esta noche es la salvación de Dios, es conocerle a Él, es conocerle, es rendirse, es soltar todo lo demás y poner tu fe y confianza plena y completamente en la persona y en la obra consumada de Jesucristo. Y cuando haces de Jesucristo la única cosa, Él se encarga de todo. Pero para los que creemos en Jesucristo, los que hemos respondido al llamado de salvación, los que somos sus hijos, es un llamado a rendirse a todos los ídolos. Si confías en Él para salvarte, ¿por qué no confías en Él para todo lo demás? Si pudo atravesar la eternidad, morir en la cruz por tus pecados, ser sepultado, descender al infierno y tomar las llaves, conquistar la muerte y el sepulcro, ¿por qué no puede manejar el resto de tu vida? Si Él puede hacer lo imposible, ¿por qué no lo dejas hacer también lo posible? Necesitamos hacer de lo único nuestra única prioridad y dejar que Él se encargue de todo. Si estás aquí y estás perdido, no salgas por esas puertas sin buscarme para que pueda abrir mi Biblia y mostrarte cómo ser salvo. Y si eres cristiano, no te vayas aferrándote a los mismos ídolos con los que entraste. Hazlo lo único que importa. Cerremos en oración. Padre Celestial, te doy gracias por este día, por todas tus bendiciones, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, por el don de tu gracia y de tu salvación. Señor, éramos indignos,
Señor, mira con tu gracia y misericordia, con tu amor.